La verdad sí que queremos, o sea, queremos que la sintáis las asociaciones profesionales como vuestra casa y como una herramienta. Es decir, tenemos cosas que ofrecer, otras no las tenemos, pero por ejemplo tenemos espacios que en el caso de la asociación de autores hemos tenido, con la asociación de iluminadores también lo hemos hecho y con la ADE también estamos. O sea, que sintáis este espacio para un espacio para usar, porque al final nosotros lo que creamos son futuros asociados vuestros. O sea, lo que creamos es el futuro. Profesionales. Claro, lo que creamos es el tejido teatral del futuro. Y yo creo mucho en el asociacionismo, porque creo que nuestras diferentes profesiones, cuando salimos, uno de los grandes problemas es sentirse solo. Y las asociaciones permiten sentirse acompañados. Pertenezco a la asociación de autores, pero a la primera asociación que pertenecí es a la asociación de directores. Y tiene mucho que ver con la figura de Juan Antonio. Aquí me voy a poner un pelín sentimental, pero muy rápido. Juan Antonio es mi maestro. Es un poco el que me enseñó lo que era la dirección de escena y el que me enseñó los valores que ello conlleva. Yo creo que tampoco estaría director en la RSA si no fuera por algunas de las cosas que me transmitió Juan Antonio en sus clases. Sabéis que fue catedrático de dirección en la RSA y se le echa mucho de menos. Pero por suerte pues sigue en la asociación de directores de escena, donde, bueno, la asociación de directores de escena contaba Juan Antonio, pero bueno, podéis ver el currículum como asociación. Es una asociación que ha hecho muchísimo, no solo por la dirección de escena, sino muchísimo por el teatro en nuestro país y por las artes escénicas en general, como son todos los proyectos que ha hecho de proyectos de leyes que han influido y que ojalá influyan todavía más en la escena política, por la inmensa producción editorial que cuando hablamos de las ediciones de la RSA muchas veces le iba a meter. Es que yo quiero que seamos en algunas cosas como la ADE, porque tenemos que conseguir, o sea, es un referente yo creo para toda la edición editorial en España, y luego ya en una parte muy pequeña, como digo, como espacio de encuentro. Yo me he sentido muy a gusto y muy acompañado en los seminarios de la ADE, en los congresos de la ADE, tanto en las sesiones, digamos, oficiales, donde he aprendido muchas cosas, escuchando a los que además se convierten en sesiones en tus compañeros y compañeras, y es muy gratificante de repente ver a grandes de la escena que dices, hostia, te tratan como iguales, como también en los momentos de distensión, que creo que son muy importantes dentro de las asociaciones, que no solamente transmitimos conocimientos, sino que también compartimos afectos, compartimos inseguridades y compartimos sueños. Y ya no me rollo más, porque lo importante es escuchar a Juan Antonio, que es un lujo tenerle en la RSA. Bueno, gracias por invitarnos, porque a mí estas jornadas se llaman de iniciación, de proyección, de orientación laboral, me parecen muy interesantes. En los tiempos en que yo estaba aquí no las hacíamos, no porque no las hubiésemos reclamado. Yo creo que son muy útiles, pero veo por la asistencia que casi todo el mundo en la RSA está orientado laboralmente. Y esto no tiene, pero como hay que cumplir un rito, como agradezco mucho las palabras de Pablo, últimamente mis antiguos alumnos, los que por otra parte siento más afecto por muchas razones, prodigan los halagos en público, lo cual me está poniendo ya en una nube, ¿no? A Pablo lo conocí. Pablo fue el alumno más joven que ingresó en dirección, en toda la historia de dirección. Dudábamos si darle la entrada por la juventud, aunque cumplía, claro, por un problema de criterio. Es decir, los alumnos de dirección deben tener el criterio que nosotros teníamos, entonces yo no sé lo que pasa ahora, una determinada madurez, ¿no? E incluso no importaba que hubieran cursado antes unos estudios previos, porque eso era bueno para la dirección. Él y Ignacio Fernández, el actual director del Festival de Almagro, fueron los más jóvenes que entraron y me acuerdo muy bien de los dos, de casi todo el examen. Parece que hay alguna cosa que no me acuerdo y que Nacho me la recuerda entonces, cuando hablamos con frecuencia, ¿no? Bien, he dicho todo esto previamente porque mi duda en este caso es, si yo debía hablar hoy de dirección de escena, debía hablar de salida profesional, laboral,
porque este supone un gran drama, ¿no? Y me explico, la asociación nació en su día como un intento de conseguir por vez primera que un segmento de la profesión teatral, de la dirección de escena, que tenía unas cuestiones específicas que dilucidar, se uniera, ¿no? Pero al mismo tiempo está el problema que después surgió y que nosotros lo entendimos y lo vinculamos a la asociación, de la salida profesional. La salida profesional es un tema espinoso. Yo creo que lo que Pablo, director de esta casa, ha dicho es absolutamente cierto. Yo entiendo a las asociaciones como un lugar en donde reconocerse, y contaré después por qué digo esto, pero la salida laboral es muy compleja y tiene que ver con cómo se orienta desde la educación y desde la propia, desde el propio tejido teatral, para conseguir que ese salto en el vacío que supone terminar los estudios e incorporarse a la vida profesional se salga, ¿no? Hay profesiones, carreras, claro, son muchos y hay que hacer nuevas oposiciones, pero por ejemplo en medicina, que es algo que yo conozco por ese título que tengo ahí siempre, que me acompaña en la vida, pues todo el planteamiento de los MIR respondía a eso, antes de la elección, que a veces se ha producido, pero a veces no, de una especialidad, y para entroncarse, para incorporarse al ejercicio profesional, se plantea esta opción, pero que supone que existe una estructura hospitalaria. Yo ojalá tuviésemos una estructura similar, una estructura también con esta concepción hospitalaria para el teatro español, con instituciones públicas que pudieran cumplir esta misión de la incorporación laboral. Y dicho todo esto, claro, mi obligación aquí hoy es contaros lo que es la Asociación de Directores de Escena y qué es lo que voy a hacer, pero pensando siempre que solo podemos resolver en este sentido algunos aspectos, porque la resolución total de estas cuestiones, o digamos amplia de estas cuestiones, pasa por una reforma de las estructuras del teatro español, y que si no lo conseguimos, yo ya no lo veré, pero por lo menos cada vez que tengo oportunidad de decírselo a alguien, se lo digo, y para que tengáis conciencia de que eso si no, no se va a resolver. Seguiremos en manos de los que seguimos y con la mediocridad dominante que nos domina, pero seguimos en el mejor de los mundos, porque la diferencia, si nosotros pensamos que el mundo existe entre el Sol y Alcalá, desde el punto de vista teatral, echarnos a lo ancho otro tanto, entonces mal vamos. El ámbito del teatro es muy amplio, las formas, España es una anomalía en Europa respecto a las formas de producción y a nuestro propio tejido de un teatro público, sí, pero sobre todo un teatro como hecho cultural, que es lo que nos importa, etcétera, etcétera. Bien, la Asociación de Directores de Escena surgió por el impulso de una serie de profesionales que estábamos diciendo no tenemos, bueno, entonces la cuestión era mucho más pintoresca incluso y peregrina, porque existían los programas de mano, la figura de un director de escena, etc. Pero carecía de reconocimiento alguno y no había estudios específicos de dirección de escena. En los estudios de arte dramático había entonces una asignatura que decía dirección de escena, que era una forma de salir, de hacer una iniciación a lo que era la dirección de escena, pero que en absoluto respondía a ningún plan. Y en el año 1982, somos los decanos, se ha equivocado mi amigo Fulvio Escalada, se ha equivocado solamente en 11 años respecto a la creación de la AET, que fue en 1990. Pues en 1982 nos reunimos en la reunión fundacional, en donde firmamos el acta de fundación y que fue la primera asamblea constituyente o constitutiva. La hicimos justamente en la Escuela de Arte Dramático. Pero, bueno, en esa historia que ya ninguno de los presentes se acuerda, incluido
Pablo, cuando estaba en los altos del Teatro Real, que es donde tuvimos la sede durante muchos años. Luego pasamos a la Plaza de Ramales, a un edificio racionalista que tiraron para hacer la escuela de música que hay ahora, y finalmente nos construyeron esta casa, también en un proceso pintoresco y curioso, pero la hicieron además en plazo y cumplieron con su palabra, ¿no? Creamos esta asociación 30 y tantos, digamos que la acta fundacional somos 34 o 35 directores, y de ahí comenzamos un proceso. Hubo un tiempo en que hubo realmente lo que ahora llamamos travesía del desierto, y un despegue a partir del año 86-87, un despegue paulatino. Las líneas que nos trazamos las cito porque son las que hemos seguido manteniendo, ¿no? La primera cuestión que nosotros queríamos definir fuera de la figura, dignificación, lógicamente lo decimos, pero también dotar de unas características precisas y conseguir que el director de escena tuviera un reconocimiento de todo tipo. Eso pasaba por conseguir que se creara la especialidad de dirección de escena. Como asociación, nosotros influimos todo lo que pudimos en que se plantearan estudios específicos de dirección. Bueno, ahí coincidieron varias cosas. Yo era catedrático de dirección de las... No, perdón, entonces no era catedrático de dirección. Sí, era catedrático de dirección de la cosa antigua, de la asignatura esa. Entonces en el ministerio me pidieron que hiciera un proyecto de plan de dirección de escena y un proyecto de plan de dirección para la dramaturgia. Y hice los dos, ¿no? De dirección ya quitaron cosas cuando se reúnen los directores de las escuelas de entonces. De dramaturgia no cambiaron. Es decir, yo planteaba que éramos dramaturgistas, que era una profesión que podíamos incorporar a la escena, y hay quien prefirió aquí que lo que se formaran fueran actores, ¿no? Yo creo que eso fue un error, y lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, porque difícilmente podemos construir o transformar el tejido y las condiciones de producción sin que tengamos esa figura que no la tenemos instituida. Y dramaturgia se ha convertido en ese sentido en algo que reúne muchas cosas, incluido a veces cosas que afectan al terreno de la dirección. Les podría contar cosas, pero son de la escuela, y eso lo voy a hacer en reuniones de la escuela y no cuando represento a la Asociación de Directores de Escena, y tengo que hablar de eso. Lo que quiero decir es que nosotros, como asociación, apoyamos, claro, todos esos cambios, porque en esta primera línea, que era había que conseguir que hubiera una titulación que respaldara ya en el futuro a los directores de escena, y también que tuviésemos una defensa, no siendo un sindicato como somos una asociación cultural, de lo cual yo me felicito totalmente. Cuando se creó, obedeció esta formulación a un análisis político consecuente. Había ya unos sindicatos creados, tenían entonces secciones de cultura, luego todo eso fue y vino y tal, que esta es otra historia, y nosotros creímos que no teníamos que provocar confrontaciones, porque la idea asociativa era reunir a todos aquellos que quisieran estar, es decir, representaran una edad u otra, representaran al teatro más comercial o más convencional y al teatro más, entonces, lo que denominábamos teatro independiente, que hubiera por tanto una confluencia, ¿no? Y eso lo conseguimos, cosa rarísima en este país, lo conseguimos, y casi me atrevo a decir que lo mantenemos, ¿no? Es decir, una persona que había tenido un derrotero en el teatro convencional, tanto en el musical como en lo que llamaríamos teatro como de verso aquí, pero es mentira, y de prosa, como dicen los italianos, tampoco es solo de prosa, en el teatro, digamos, pues como Ángel Hernández Montesinos fue en principio, hoy es presidente de honor, pero fue el presidente que escogimos, que representaba justamente este territorio de forma más determinante, y hemos mantenido una relación estupenda,
asociativa, quiero decir, una asociación, una relación estupenda en el plano de la sociedad sin que interferir luego los gustos, las actitudes, las necesidades, los intereses de uno u otro, no me refiero a mí solo, sino a todos en general, ¿no? Y además nos dotamos de algunos elementos, es decir, había que conseguir defender esos intereses. No tenemos muchos pleitos, algunos son un poco surrealistas, porque, bueno, esto del teatro español tiene a veces estas cosas, y hemos tenido durante muchos años, y seguimos teniendo un asesor jurídico justamente para dilucidar aquellos asuntos que afectan a la condición de los directores. A veces hemos padecido una situación complicada porque no todos los directores firman contratos. Y depende del ámbito en que se muevan. Yo comprendo que cuando están trabajando en un determinado plano no hagan contratos, pero cuando están en un ámbito más empresarial no firmaban contratos a veces. Y cuando surgían problemas no había posibilidad de defenderlos, porque sin contrato por medio no hay pleito jurídico que se pueda establecer. Esto es algo que... Y ahí me dijo un director que ocupa un importante puesto en el teatro español, me dijo, bueno, ya sabes, hacemos lo que podemos, claro, nos metemos a dirigir sin... Y dije, sí, pero ¿y ahora qué hacemos? Porque al no tener un contrato, esto que te están haciendo no podemos, vamos, te lo va a decir el jurista, pero no vamos a poder hacer nada. Efectivamente no se pudo hacer nada, ¿no? Pero esto tiene que ver con esos múltiples atrasos que llevamos, es decir, porque no hemos elegido una vía de potenciación y desarrollo del teatro público como debiera, y en cambio nos hemos movido en un mundo en el que ni siquiera estas cosas a veces se contemplan. Bien, esa es una línea que pasa y que tiene interrelación con otras cuestiones, pero que tendría que ver con la figura del director. La segunda fue intervenir en todo el debate político-cultural que se daba en España, que ha pasado por muchos momentos diferentes, sobre todo referido a la articulación o a la estructura del teatro español, ¿no? Bien, esto lo hemos hecho gracias a lo que ha sido la aportación en artículos, etcétera, y en libros. Esto nos llevaría a la tercera vertiente que voy a hablar, que ha desarrollado la asociación, pero que ha tenido algunos momentos importantes que están documentados, hay publicaciones, uno fue la elaboración de ese anteproyecto de ley del teatro, que todos los grupos políticos mayoritarios dijeron que era estupenda, pero que no la iban que al final unos por otros acabaron no apoyándolo en el ministerio. Hay cosas tan pintorescas como que quien defendió estando en la oposición esa ley, ese proyecto de ley para que pasara a comisión, fue el Partido Popular. Ya digo que este país es pintoresco, pero además citando a Brecht como referencia, y a Manolo Vieites, que no es Brecht, pero que está cerca. Y el PSOE respondió que gobernaba, pero que el director general entonces era un franquista y es el que hizo el discurso, defendiendo todo lo contrario, es decir, lo que hubiera defendido el PP. Por supuesto, el PP ganó las elecciones siguientes, meses después, y se olvidó totalmente de la defensa tal, y no hay posibilidades de hacer una ley, En el país siempre asusta todo aquello que puede establecer unas obligaciones del Estado con determinados aspectos. Esto lo han visto ahora, en estos días, con todo el tema de los pensionistas, y de pronto parece que sí, que ha aparecido dinero. Y es lo que pasa con las leyes de aquellos aspectos que consideran irrelevantes. El problema es que los pensionistas son muchos y pueden salir a la calle, y nosotros, digamos, el ámbito teatral no somos tantos, pero podemos ser muy relevantes. Pero el problema es que nunca hemos tenido convicción, digo como colectivo, de que esto era posible. Y además hay gentes que se ocupan de dividir
y no de favorecer la unión. Y lo último que quizás hemos hecho en este terreno es un libro extraordinariamente importante, que lo ha hecho Manolo Vieites, que se titula El teatro vacío, que es un manual de política teatral que acaba de aparecer hace 2 meses, ¿no? O 3 meses, y que hemos presentado ya en Madrid, en la sede de AIGE, y en el cual se hace un estudio muy ponderado, no solamente de la historia, desde la transición, más o menos, aquí de las opciones que se han ido formulando y de los debates en torno a la política teatral, sino que hay todo un cuerpo conceptual respecto a qué hacer y qué conseguir con una política teatral consecuente y hacia dónde vamos. Es un material complementario, complementario, que entraría en el espectro de lo que proponíamos en aquel anteproyecto de ley, y también en un documento que hicimos antes de unas elecciones, que entonces fueron 35 propuestas, y que luego aumentamos hasta 40 en una segunda aportación para la gobernación de los teatros en España. Esto lo hicimos muy consecuentemente, porque lo que planteábamos eran toda una serie de puntos que abarcaban la totalidad, que algunos políticos leyeron e incluso nos los dijeron: estoy intentando, pero esto duró muy poco, porque enseguida cesaron a esta persona y pusieron a otra que, como es casi habitual, no sabía nada de la cuestión y había que empezar de nuevo a contarle: mira, lo del teatro, esto del teatro se trata. Lo malo es que se ocupaba el teatro en la gobernación, y eso siempre es molesto. La tercera vía es la de un aspecto que sí que es importante desde este punto de vista que tratamos, es la de la formación o formación continuada, la llamamos, que no es una formación reglada, claro, sino que es una formación a través, digamos, de 2 mecanismos. Uno, que son las acciones concretas, es decir, los seminarios, los encuentros, los congresos, porque los congresos nuestros no tenían tanto un carácter de ponencias destinadas a discutir cuestiones asociativas, porque eso lo hemos tratado en las asambleas generales, que por estatutos tenemos que hacer una al año. Era aquellas cuestiones que los congresos servían para tratar 3 temas básicamente, que a través de unas ponencias exponían cuestiones que tenían que ver con temas estéticos, temas profesionales o temas de política teatral. Digo, esto es en general. Hicimos 16 congresos, conseguimos hacer casi uno al año en ocasiones, y luego vino la crisis ha atenazado, porque claro, nosotros todo esto lo teníamos que hacer en colaboración con el tema de los recursos. Siempre es una cosa complicada, ¿no? Y bueno, lo que sí hemos podido continuar es con estos seminarios, que seguimos haciendo al menos un encuentro seminario al año. Antes era en el Castillo de la Mota, ahora es en el Pazo de Mariñán, y también los cursos que podemos promover o otro tipo de encuentros. Este año haremos uno en Zamora sobre el teatro público y el teatro, lo público y lo privado en la gestión municipal. Eso nos lo ha montado y nos lo ha pedido el Teatro Municipal de Zamora, y hemos propuesto un curso que ese sí que es totalmente formativo. Lo digo porque el año pasado no hicimos ninguno, ni el anterior tampoco, depende de las circunstancias. Este año hay la posibilidad de que hagamos un curso de iniciación a la puesta en escena de ópera, que es uno de lo que se estudia específicamente en las escuelas de arte dramático, y que pensamos que eso podía completar la formación. Tenemos muchos compañeros que están deseando que hagamos una cosa así y nos lo han planteado en ocasiones, pero claro, hacen falta recursos y vamos a ver si esta vez los conseguimos. Esa línea de encuentros, seminarios, son actividades que están abiertas al exterior, si la gente paga sus matrículas y tal, pero que son fundamentalmente orientadas hacia nuestros asociados. Va unida a todo el capítulo de publicaciones, del que los asociados son suscriptores naturales, es decir, las reciben directamente,
pero claro, bueno, salen a las librerías o a través de nuestra cuenta, de nuestra página web, se pueden adquirir. Ya eso es en la proyección de la acción de la asociación hacia el colectivo teatral y hacia el público en general, ¿no? Tenemos primero la revista nació en el 86, eran 4 páginas la primera revista, era un pliego doblado. Lo digo siempre porque lo que ahora hay ha sido fruto de un gran esfuerzo. Esta revista las hemos traído, son 2 números distintos, las hemos traído pensando que iba a haber mucha gente, pero así aprovechan ustedes, ¿no? Pues es para que se la lleven, las hemos traído de obsequio a la concurrencia de la RESAL, ¿no? No son el último número, evidentemente, pero son 2 números que se los traemos también para que los conozcan. Y esta revista se ha convertido en nuestro, desde hace mucho tiempo, en nuestro órgano de expresión y también en un lugar de reflexión y de información sobre la actividad teatral en España y en el mundo. Lo hacemos de forma selectiva, casi siempre tenemos un bloque monográfico dominante y una serie de subbloques o de artículos en torno a diversos temas, ¿no? Pero hay una primera sección editorial en donde, les digo, tratamos algunas cuestiones, no necesariamente teatrales, aunque dominantemente son teatrales, y tenemos luego esos bloques han tratado temas monográficos desde el teatro de algunas autonomías, el teatro de algunos países. En el último número sacamos, el que está ahora como último número, sacamos un monográfico sobre teatro sueco extraordinariamente serio, que lo articuló una de nuestras compañeras de la ADE, Elda García Posada. Y lo digo porque ha sido una labor extraordinaria, que además se ha ocupado de traducir muchos textos que venían directamente de Suecia, incluida la obra, que está en una obra dedicada a Suecia, del teatro sueco, perdón. En todos los números incluimos además una obra, e incluimos, como les digo, artículos o secciones diversas. Hay una sección enormemente importante para nosotros, que es la que llamamos notas de dirección. Ahora son también notas de dramaturgia o notas de escenografía, porque tenemos en la asociación secciones diferentes, que ahora les cuento rápidamente en qué consiste. La historia la construimos a partir de lo que dejamos. Desde que está la prensa se valoró mucho en cuanto a dejar esos testimonios. Cuando hacemos un trabajo de investigación, vamos a la prensa. Yo me fío más de un periódico de 1870 o de 1920 que de un periódico de ahora. Y me fío más en el terreno cultural. Entonces se recogía casi todo, mucho más en los de los años 20 y 30. Había una conferencia en un teatro de la calle de Alcalá, que estaba en una antigua carbonería, y de pronto aquello aparecía en un periódico. Pero no, ahora, no sé si se han dado cuenta, pero a veces no hay ni sitio para incluir una crítica teatral, ¿no? La prensa escrita ha perdido densidad en el plano cultural hasta niveles un poco incomprensibles. Me dirán, tienen lo otro en la parte de todo lo que es el ámbito internet, pero eso se va a perder en el tiempo. Yo no, todo lo que no lo demos después en otro soporte que se conserve. Y es lo que pienso, es decir, conseguir que los directores de escena reflexionen sobre lo que han dicho, con lo que han hecho en un espectáculo, en sus notas de dirección, me parece enormemente positivo. Y además hemos conseguido a lo largo de ya varios años que llevamos con esto, que muchos colegas, hay colegas que nos escriben y entonces me dicen, es que no lo sé contar, y algunos que yo no escribo, pero muchos en cambio sí han adoptado la dinámica, y tenemos en esa sección, que es muy específica de una asociación como la nuestra, una vía para mostrar, yo creo que eso es muy importante, para mostrar lo que se ha hecho
y dejar testimonio de eso, no con la mediación ni de la crítica ni del comentarista externo, sino hecho desde el propio ámbito de la dirección. Respecto a las publicaciones, teníamos que llenar un vacío, yo era consciente y éramos todos conscientes. Estábamos perdiendo muchísimos títulos de lo que habíamos heredado y que ya no se reeditaban. Había una gran ausencia de textos, incluso de textos de la historia del teatro español que no se habían recuperado. Y había un gran vacío respecto a libros de lo que llamamos teoría y técnica del teatro, ¿no? Con lo cual decidimos crear dos colecciones de literatura dramática, una literatura dramática general, otra literatura dramática iberoamericana, simplemente por situar algunos títulos en su sitio. Esta la literatura dramática iberoamericana está centrada en el teatro del siglo XX y XXI, del ámbito español o latinoamericano, y portugués, también ahí metemos lo lusitano, mientras que la literatura dramática abarca todo el gran repertorio, incluido todas aquellas obras anteriores al siglo XX, siglo XIX, XVIII, XVII, y bueno, llevamos más de 250 títulos en general, pero en literatura dramática creo que estamos en el 104 y literatura dramática iberoamericana 79, exacto. Como ven, hemos hecho... Lo interesante es que hemos intentado publicar obras que son desde recuperaciones de textos. Yo estoy particularmente orgulloso de que tengamos, por ejemplo, publicados 2 libros de María Rosa Gálvez, que es una de las grandes escritoras de la historia del teatro español, que no era ninguna desconocida, simplemente estaba tapada, ignorada, vilipendiada incluso, y que tiene algún texto como El egoísta, que yo considero uno de los hitos en la historia de la literatura dramática española, por todo lo que significa, por la incorporación del personaje de un psicópata que ella conocía muy bien, porque era su marido, ¿eh? Pero más allá de los títulos singulares, lo que quiero decir es que la portadera ha sido esa recuperación junto a la publicación de textos de gran valor de la literatura dramática universal. Algunos modernos, como Vida Verde, del que publicamos una colección de textos, o lo que nos planteamos como ejercicio, como proyecto, publicar todas las obras de Marivaux que no estaban publicadas en español, que eran muchas, eran la mayoría, y ya debemos llevar 7 u 8 libros con 2 obras cada uno de Marivaux, que es una labor que estamos haciendo con una profesora de la Universidad del País Vasco, Lidia Vázquez, que está haciéndoles un trabajo espectacular. Y en junio sale una novedad absoluta, que es así que estoy relamiéndome los dientes porque es otra cosa insólita que ha sido descubierta de no mucho tiempo, de una autora muy importante en la historia francesa, pero también en la historia europea, ¿no? Y junto a eso, en la literatura americana hemos recuperado también muchas obras del teatro del siglo XX, sobre todo mucho de lo que hicieron las autoras en el teatro, porque dirán ustedes, hay otros autores, claro que hay otros autores, lo que no tiene sentido es que nosotros intentemos publicar a Lorca o Valle Inclán, salvo el Valle Inclán, que se publicó en la versión que yo hice del Trueno Dorado, porque era una versión para la escena de una novela, y entonces decidimos publicarlo, pero no tiene sentido. Y además no tiene sentido también porque crea un poco al mismo tiempo que he comentado lo de que en la escuela está todo el mundo muy orientado laboralmente, al parecer, yo les diré que publicar una obra de Shakespeare que no estaba en el canon, desconocida, y que nosotros pensamos que iba a ser una de las... Esto va a ser tremendo, un Eduardo III, que además llegamos a hacer una gran dramatización en el español, y es uno de los textos que menos interés, bueno, no que menos, que sale con una lentitud total. Y yo me pregunto, ¿qué interesa? Acabamos de publicar una antología extraordinaria, que es un trabajo que ha hecho una compañera de la Universidad de Sevilla, de teatro sufragista británico. Son 6 autoras sufragistas con 6 obras, y eso es un material totalmente desconocido, ¿no? Y yo he hecho en falta que
incluso que da bofetadas para conseguir ese libro de tan entusiastos movimientos feministas. Me pregunto, pero ¿dónde están las mujeres que les interesa su cultura? No lo hago con esa intención, no lo publicamos con esa intención, lo publicamos con la intención de construir historiografía y territorio teatral. Les hablaré igual de otros autores que hemos igualmente recuperado en el siglo XX, que estaban perdidos en el vacío y que sus obras son muy significativas. Pero me sorprende esta dificultad que existe para a veces que, no sé, yo no hablo tanto de transmitir, porque la información creo que llega, sino despertar el interés. Bien, tenemos que terminar ya. Tenemos que terminar ya. Es que es verdad que es imposible resumir todo lo que hace la ADE y todo. Pues no, lo que... no he hecho más que empezar. Entonces termino. Pero ahora sí nos quedamos con ganas de más. Claro, termino en 3 frases para... Es que tengo que decir lo que tengo que decir. Luego tenemos toda el resto de publicaciones son las teóricas. Hay una cuarta vía que es la de las relaciones internacionales. Eso ha habido momentos de mucha mayor expansión, otros de menos. Somos la sección española de la Asociación Internacional de Críticos de Teatro. Esto no lo buscamos nosotros, nos vinieron a buscar ellos. Somos desde hace muchos años la sección española de la ICT y este es el conjunto de publicaciones. Evidentemente los asociados de la ADE tienen toda una serie de cuestiones. Asesoría jurídica y fiscal, son suscriptores de la revista y de los libros que reciben de forma gratuita, participan en los congresos, cursos, seminarios y tal. Invitación al acto actual de entrega de premios de la ADE, que supongo que algunos de ustedes conocerán. Acceso a los fondos de la biblioteca de la ADE. Tenemos una gran biblioteca, no sé cuántos tenemos, 10.000, 8.000 volúmenes, sí. Muy específicos, porque son todos dedicados al teatro. Nos hemos ocupado de tener esa biblioteca. Descuento en todas las adquisiciones suplementarias de libros, descuento en las inserciones publicitarias por los de la ADE, información prioritaria y domiciliaria de todas las actividades programadas por la ADE, inclusión potenciales en intercambios integrales, canalización y promoción de ofertas de trabajo específicas entre los asociados. Por supuesto, este es uno de los caminos más difíciles, y antes ha citado aquí Félix, hemos hecho esta unión de asociaciones, que es una asociación nueva, que une a 3 asociaciones, que no es una fusión. Se le ha escapado la palabra, siempre le referente, y le digo, no hables de fusión porque no va a haber fusión. Es decir, la ADE va a seguir su camino, su andadura y su trabajo. Pero para algunas cuestiones vamos a promoverlas conjuntamente. Y para eso hemos construido una entidad que se llama Teatro en Construcción, que estamos a ver si dentro de unas pocas semanas sacamos ese primer proyecto que vamos a promover conjuntamente y que es muy atractivo, pero no debemos de decir nada hasta que esto no llegue. La cuestión es que, bueno, se paga una cuota de entrada y una cuota, son 36 años, cosas acumuladas. Pero una resolución de la Junta Directiva última, que yo le comuniqué al director de la RESAD y a los directores de todas las escuelas superiores, que a la vista, es decir, había una tradición cuando yo era catedrático de esta casa. Había promociones que salieron completas y se fueron a la lista social. Se ve que yo conseguí promover mucho, motivar mucho, entre otras don Pablo Iglesias, que hizo eso, como otros, no fue el único, fueron muchos. Y en otros casos tardaban un tiempo, había más dificultades y teníamos... La ADE está llena de antiguos alumnos, casi todos míos, también supongo que de otros, de hecho ingresaron a 3 personas que eran exalumnos de la RESAD. Pero como somos conscientes de que la cosa está complicada, siempre me dicen es que los chicos, yo pienso, y los alumnos de cuando yo daba clases aquí, estaban tan, yo no sé si se dice ya, porque seguramente cuando quiero utilizar una frase de estas del argot ya me quedo antiguo, pero estaban tan bacalao como los de ahora, no sé si se sigue diciendo eso. El caso es que la cosa nos llevó a facilitar el acceso. En ADE habíamos hace tiempo, pero muy pronto,
dijimos, es un poco absurdo que nosotros nos planteemos que el ingreso en la ADE solo se puede hacer con estos montajes. Eran 3, ahora son 5. Y que la gente que más puede aprovechar esto, que son los alumnos recién egresados de las escuelas, tengan que esperar a cumplir todo ese ciclo para poder ingresar. Entonces, tanto para los que no obtenían los montajes como para los alumnos egresados de las escuelas superiores, por lo tanto pueden tener en su caso las firmas de profesores de la propia especialidad o directores de la ADE, creamos esta sección en la que podían entrar los egresados de la ADE. Eso fue una medida estupenda. Lo mismo hicimos con los dramaturgistas, creamos la sección de dramaturgistas y teatrólogos, a la que hemos añadido lo de diseñadores escénicos, porque tenemos diseñadores escénicos que quieren estar en la ADE, que quieren estar en este contexto en el que se propicia un diálogo entre también distintas facetas del trabajo teatral. Y para conseguir incentivar esto, pues la Junta Directiva decidió una reducción del 50% en las cuotas de la ADE, tanto de ingreso como de trimestrales, durante 2 años para los egresados de las Escuelas Superiores de Arte Dramático. Siempre que su ingreso en la ADE se produzca en los 2 primeros años siguientes a la culminación de sus estudios superiores. Esta es la resolución que les transmito y que lógicamente beneficiaba a los alumnos, no solamente. Una vez me dijo, y termino, jurado, una vez me dijo un profesor, un coleguita joven en Barcelona, yo estaba en Barcelona, y le dije, pero ¿por qué no te asocias a la ADE? Y a mí eso que me da, me dijo. Y bueno, era una respuesta muy catalana, ¿no? Era absolutamente estricto. Yo esto lo digo porque es verdad, si además lo comenté. Y yo le conté, pues mira, tenemos cuál, hacemos esto, hacemos lo otro. Y yo pensé, te debía estar contando otra cosa. Se está en un sitio para reconocerse con alguien. Se está en un sitio para formar parte de algo. Se está en un sitio para pertenecer a algo. Y ese es el sentido de... Luego las asociaciones son unos instrumentos que nos permiten hacer esto, conseguir lo otro. Pero hay una, y lo digo al final, no al principio, pero hay una cuestión fundamental que es no quedarse en el vacío. Hay, lógicamente, una tendencia que en España va a ser muy fuerte ahora hacia el individualismo, y esta es la gran victoria de lo que ha sido la política neoliberal y el machacar constantemente sobre una serie de cuestiones que son falsas y que llevan al desamparo, al desarraigo, al desánimo a las gentes. Ustedes ven que alguno aparece por ahí y dices, oh, este ha triunfado. También en Estados Unidos hay uno que es presidente de vez en cuando y nos toca lo que nos toca. Pero lo raro es que mucha gente crea que en Estados Unidos todo el mundo puede ser presidente, que es la falacia. Aquí también vemos, lo que no nos damos cuenta es cuántos solitarios acaban en nada. Y realmente cursamos estudios y nos preparamos para formar parte de algo y para ser parte de algo. Y si eso no lo conseguimos transmitir en los centros de formación y llevarlo a sus conciencias, que nos estamos fallando en algo. Y entonces eso es lo que pretendemos, que la gente sienta que forma parte de algo y que eso sea también un camino, un acicate. Pues yo no lo voy a confesar, muchas veces hoy me siento en el sillón de la ADE y escucho porque una colega viene a confesarse y algunas veces es a decir, abandono, y se va de edición, me voy muy reconfortada. Y me escribe después, es una maravilla, te he hecho caso y he puesto en marcha este proyecto. Bueno, pues me siento feliz, porque consigo que alguien no abandone. Porque si hubiera estado solo, entre sus problemas de aquí y de allá, hubiera abandonado. Y en eso estamos, queridos. Yo no sé si tengo tiempo para alguna pregunta. Bueno.